Creí haber encontrado al único que me entendía, hasta que descubrí que había estudiado mi mente como un experimento. Tenía 12 años cuando entendí que algo en mí no funcionaba como en los demás. No fue una revelación mística ni un momento bonito. Fue un crayón azul. Lo estaba mordiendo distraída en clase, como hacen los niños cuando no piensan en nada, y de pronto sentí sal en la lengua. Sal real. Agua de mar. Me detuve, confundida, y miré el crayón como si me hubiera traicionado. Probé el rojo después, por curiosidad. Dulce. El amarillo me revolvió el estómago al instante, una arcada seca que me hizo soltarlo. Asumí que así era para todos. Que los colores tenían sabor y ya. Por eso no vi ningún problema en decir, en voz alta, que el crayón azul sabía a agua salada. Mi maestra dejó de escribir, me miró como si hubiera dicho algo peligroso y, sin preguntar nada más, me envió a la enfermería. Ahí empezó el desfile de adultos preocupados. Mis padres me llevaron de un especialista a otro. Neurología, psicología, palabras largas que yo no entendía. Al final alguien le puso nombre a lo que me pasaba, sinestesia. Una condición rara. Los sentidos cruzados. Me dijeron que solo una de cada 2000 personas la tenía, como si eso fuera a tranquilizarme. A mí solo me hizo sentir defectuosa. Un error estadístico. En la escuela, el diagnóstico se convirtió en espectáculo. Los niños me llamaban la chica de los sabores. Me agitaban lápices, cuadernos, mochilas frente a la cara y preguntaban, entre risas, a qué sabían. En el almuerzo levantaban sus loncheras de colores brillantes como si fueran armas y exigían que describiera lo que sentía. Aprendí rápido a mentir. El envoltorio rojo de una manzana sabía a caramelo de cereza, pero decía que no sabía a nada. Cualquier cosa con tal de que me dejaran en paz. Con el tiempo, dejé de reaccionar en público. Me entrené para parecer normal, mientras por dentro vivía en un mundo donde cada color dejaba un rastro en la boca. Ir al supermercado era una tortura silenciosa. Pasillos enteros de empaques chillones explotaban en sabores imposibles. Cerraba un poco los ojos, caminaba rápido, respiraba por la boca para no sentir tanto. Nadie lo notaba. Nadie preguntaba. En casa, el tema se volvió tabú. Después del diagnóstico inicial, mis padres dejaron de hablar de ello. No porque hubiera desaparecido, sino porque era incómodo. Un secreto familiar. Cuando venían parientes, mi madre me advertía en voz baja que no mencionara lo de los colores, que a la gente le incomodaban esas cosas. Yo obedecía. La secundaria no fue mejor. La clase de arte era el infierno. Pinturas vibrantes por todas partes, una mezcla constante de náusea y salivación que me dejaba exhausta. Terminé cambiándome a fotografía en blanco y negro. No porque me gustara más, sino porque era la única forma de existir sin sentir que iba a vomitar. Así pasaron los años. Fingiendo. Ajustándome. Convenciéndome de que esconderme era más fácil que explicar. Pensé que siempre sería así. Que mi mundo era algo que solo yo tenía que soportar en silencio. No sabía todavía que alguien más, en algún lugar, estaba probando los mismos colores. La universidad llegó como llegan muchas cosas importantes en la vida, sin prometer nada. Yo ya no esperaba descubrimientos, solo un lugar nuevo donde seguir siendo discreta. Elegí psicología casi por inercia, tal vez porque quería entender por qué el cerebro podía traicionar a alguien de formas tan específicas. Aquel día estaba medio dormida en clase. El profesor hablaba de condiciones neurológicas raras y yo tomaba apuntes sin escucharlo del todo, hasta que dijo una palabra que me atravesó como un golpe seco. Sinestesia. Levanté la cabeza de inmediato. El aula parecía la misma, pero algo había cambiado. El profesor explicó lo básico, justo lo que yo ya sabía de memoria. Cruce de sentidos. Experiencias poco comunes. Ejemplos vagos. Luego pidió comentarios. Un chico levantó la mano 2 filas delante de mí. Dijo que la tenía. Dijo que para él el azul sabía salado. El sonido del aula se apagó.
Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que alguien más podía oírlo. Me quedé mirando la parte de atrás de su cabeza, rígida, con miedo de hacerme ilusiones. Había pasado toda mi vida pensando que era la única. No quería creerlo tan fácil. Cuando terminó la clase, me quedé sentada unos segundos de más, como si el movimiento pudiera romper algo frágil. Lo vi guardar sus cosas. Caminar hacia la salida. Antes de que pudiera arrepentirme, me levanté y lo alcancé en el pasillo. Las manos me temblaban. Literalmente. ¿A qué sabe el rojo? Le pregunté, casi sin voz. No dudó. Ni un segundo. Dulce. Como un caramelo. Me miró y sonrió, como si hubiera estado esperando esa pregunta toda su vida. Algo en mi pecho se aflojó de golpe. No supe qué decir después. No hacía falta. Ese intercambio mínimo se sintió como regresar a casa después de años de estar perdida. Terminamos sentados en la cafetería del campus. 1 hora. Luego otra. Perdí la noción del tiempo. Comparábamos colores como si estuviéramos hablando de recuerdos compartidos. El amarillo le daba arcadas también. Decía que sabía a algo podrido, imposible de ignorar. El morado era amargo, casi medicinal. El verde, fresco, mentolado. Nos reímos cuando nos dimos cuenta de que los dos lo asociábamos con la pasta de dientes, sin habérnoslo dicho antes. Por primera vez en mi vida, no tuve que explicar nada desde cero. Él entendía por qué evitaba los platos de colores, por qué mi ropa era casi siempre neutra, por qué algunas escenas de películas me provocaban náuseas físicas solo por la combinación de tonos. No tenía que justificarme ni minimizarlo. No era exagerada. No era rara. Simplemente era así. Empezamos a vernos más seguido. Al principio como amigos. Luego como algo que no sabíamos nombrar. 6 meses después, ya no había duda. Salíamos juntos. Compartíamos un lenguaje que nadie más hablaba. Cuando decía que un atardecer sabía a fresas con un toque ácido, él asentía. Cuando veíamos fuegos artificiales, comentábamos los sabores como si estuviéramos catando vinos caros. Todo encajaba de una forma demasiado perfecta. Por primera vez, dejé de ocultarme. Y eso, sin saberlo, fue lo que me dejó más expuesta. Con el tiempo, dejé de ver mi sinestesia como algo que había que esconder. Gabriel tuvo mucho que ver con eso. No me miraba con curiosidad clínica ni con lástima. Me miraba como si lo que yo vivía fuera interesante, incluso valioso. Por primera vez, no me sentía un error. Empezamos a hacer cosas que antes evitaba. Museos, por ejemplo. Durante años los había esquivado porque el arte en color era una emboscada sensorial. Con él era distinto. Caminábamos despacio, deteniéndonos frente a cada obra, describiendo en voz baja lo que sabíamos que el otro estaba sintiendo. No era solo mirar. Era compartir. Una pintura nocturna de una ciudad le sabía a vainilla con algo metálico. Yo detectaba sal, un fondo amargo imposible de definir. Nos quedábamos ahí, comparando sensaciones como si estuviéramos resolviendo un misterio que solo existía entre los dos. Me traía flores eligiendo con cuidado los colores. No porque fueran bonitas, sino porque sabía qué sabores provocarían. Una vez apareció con un ramo ordenado en degradado, de claro a oscuro, para que pudiera probar el arco iris en secuencia. Me reí tanto que terminé llorando. Nadie había hecho nunca algo así por mí. 3 años pasaron sin que me diera cuenta. 3 años sintiéndome comprendida de una forma casi peligrosa. Cuando me propuso matrimonio, lo hizo con un anillo de zafiro azul. Me dijo que lo había elegido porque sabía exactamente a qué iba a saber. A nuestra primera conversación. Salado. Familiar. Inolvidable. Dije que sí sin pensarlo. Lloré sin vergüenza. Pensé que había tenido suerte. Pensé que, después de tanto esconderme, por fin alguien veía todo y no se iba. La caída no fue inmediata. Fue silenciosa. La semana pasada estaba ayudándolo a ordenar unos libros viejos.
Textos de la universidad, apuntes, cosas que nunca había tocado. Uno se deslizó del estante y cayó al suelo abierto. Un libro de psicología. Amarillento, gastado. Algo me hizo detenerme. No fue el título. Fueron los resaltados. Secciones completas sobre sinestesia. Márgenes llenos de notas. Pasé una página. Luego otra. Había listas. Asociaciones comunes de colores y sabores. Tablas hechas a mano. Y frases que me helaron la sangre. Azul, decir salado. Siempre mencionarlo primero. Rojo, dulce, tipo caramelo. Amarillo, desagradable. Provocar arcada. Importante para credibilidad. Seguía leyendo sin poder parar. Había una línea de tiempo. Mes 1, establecer sabores básicos. Mes 2, añadir complejidad. Mes 3, compartir experiencias personales. Sentí un frío seco recorrerme la espalda. No era curiosidad académica. Era un guión. Esa noche lo confronté. No grité. No lloré al principio. Le mostré el libro, abierto, temblando entre mis manos. No intentó negarlo. Ni siquiera se sorprendió. Quería entenderte, dijo. Pensé que si podía experimentar lo que tú experimentas, seríamos más cercanos. Lo dijo con calma. Como si eso lo justificara todo. Y entonces entendí que lo peor no era que me hubiera mentido. Lo peor era lo que yo había hecho sin darme cuenta. La verdad me cayó encima de golpe, pero no fue inmediata. Llegó despacio, como un eco que no se puede apagar. Durante 3 años yo había creído que alguien compartía mi mundo con la misma intensidad. Que no estaba sola. Que por fin no tenía que traducirme. Pero al revisar ese cuaderno entendí algo peor que la mentira. Yo había estado ajustándome a ella. Había exagerado mis reacciones sin darme cuenta. Alargado descripciones. Profundizado sabores. No porque quisiera engañarlo, sino porque pensaba que él estaba ahí conmigo, sintiendo lo mismo. Creí que necesitaba estar a su altura. Que eso era compartir. Había actuado mi propia condición. No porque fuera falsa, sino porque la estaba interpretando para alguien que solo seguía un guión aprendido. Yo creía estar siendo comprendida, cuando en realidad estaba siendo observada. Medida. Replicada. Esa noche no hubo una gran discusión. No hubo gritos ni promesas. Solo una conversación rota, llena de silencios incómodos y frases que ya no servían para nada. Él insistía en que lo había hecho por amor. Yo no podía dejar de pensar que el amor no se estudia como una tesis. Me pregunté cuántas veces había sentido, emocionada, cuando él describía un sabor que había leído en un libro. Cuántas memorias compartidas no eran recuerdos, sino coincidencias bien ensayadas. Cuántas veces yo había sentido alivio al no tener que explicar algo, sin notar que lo que no hacía falta explicar era porque ya estaba previsto. No rompimos esa misma noche. Pero algo se rompió igual. Días después, cuando me fui, no me llevé nada de color. Ropa neutra. Bolsas simples. El mundo seguía teniendo sabor, pero ya no quería compartirlo con cualquiera. Por primera vez en mucho tiempo, el azul volvió a saberme solo a sal. Sin nostalgia. Sin compañía. Y entendí que prefería eso a volver a fingir que alguien estaba conmigo cuando, en realidad, nunca lo estuvo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.